Alone, alone. Bienvenidos a un nuevo videito del canal. Hoy vamos a hablar un poquito de resonadores y cómo poder cantar estas notas altas durante mucho tiempo y no fatigarnos tanto la voz, ¿ok? Síganme. Bueno, en principio hay que entender que los resonadores son espacios que hay en nuestros huesos, todos los tenemos, y lo que hacen es amplificar nuestra voz, amplificar nuestro sonido, pero cada resonador va a tener una cualidad tímbrica distinta, es decir, va a sonar distinto. No van a sonar igual los resonadores de nuestro pecho que de nuestra máscara, ¿ok? Así como un animal grande que está gruñendo no va a generar la misma frecuencia de ladrido que un canichito que probablemente esté utilizando los resonadores altos mayormente, ¿ok? Cuando ustedes cantan y no utilizan sus resonadores, esto es equivalente a un cantante, a un guitarrista que está en la vía pública y está tocando su guitarra eléctrica sin un amplificador, ¿ok? Entonces, apenas llegue el primer guitarrista con un amplificador chiquitito, ya va a sonar mucho más fuerte que el otro. Entonces, ustedes de ahora en más, cuando cantan y no usan sus resonadores, van a estar logrando menos sonido con más esfuerzo que un cantante profesional. Entonces, estos son los motivos por los cuales muchas veces alguien me dice: che, ¿y cómo hace Steven Tyler para cantar y no joderse la voz cantando con esa potencia todo el día? Bueno, resonadores. Esto va a aplicar a cualquier género de música que ustedes escuchen, al flamenco, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo primero que les quiero mostrar es un ejemplito de algo que me pasaba a mí cuando cantaba Bohemian Rhapsody. Escuchen atentamente cómo yo la cantaba. Yo cuando se lo mostré a mi profesor una vez le dije: siento que me cansa mucho. Llevo las notas pero me cansa y tengo que cantar 15, 20, 25 canciones más después. ¿Cómo hago? Entonces, algo que noté que Freddie hacía era esto. Mama, y yo hacía mama, fonema imposte circular posterior, ¿ok? Podemos tener el sonido más arriba, más abajo, más adelante y más atrás. Vamos a decirlo en criollo de esa manera, ¿ok? Cada vez que tengamos un sonido de proyección, un imposte circular, vamos a tener más cuerpo, pero vamos a gastar mucho más aire, vamos a consumir mucho más maná, como digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes a lo largo de una canción tienen que dosificar su estamina, su aire, tienen que cuidar sus comas, etcétera, etcétera. No sería eficiente que ustedes estén cantando una canción que está permanentemente en un registro alto con impostes circulares o con una voz mayormente torácica, ¿ok? Y digamos que la resonancia de nuestra voz tiene que ser afín a la altura a la que estamos cantando si queremos ser eficientes. Luego pueden haber motivos que trasciendan la eficiencia, pueden haber motivos, digamos, artísticos, ¿no?, por los cuales uno quiera utilizar un tipo de imposte en particular, aunque no fuese el más eficiente. Pero en general la mayoría simplemente canta como le sale, esa es la realidad. Voy a mostrarles otro ejemplito. En este ejemplito voy a utilizar un imposte circular que me parece eficiente, pero porque esta es una nota que se queda quietita. Saw you still mine. Imposte circular. Ahora lo que voy a hacer es hacer un imposte circular ligado a un imposte con un mayor grado de twang, con un imposte anterior, ¿ok? Alone, circular. Alone. Voy a comparar las mismas frases. El primero es circular, el segundo es anterior.
idea es que según lo que estén cantando ustedes, empiecen a elegir sus resonadores. Y recuerden que su técnica son sensaciones que ustedes tienen. Y ustedes tienen que lograr internalizar, racionalizar estas sensaciones. Entonces los invito a que empiecen a experimentar un poquito con su voz. Cuando tengan impostes circulares, si llevan la boca un poquito hacia los laterales, van a notar que logran bajar el cuerpo. ¿Ok? Entonces son cositas que ustedes pueden ir experimentando. Yo no soy partidario de esto de la sonrisa, de como si tuviéramos que sonreír todo el tiempo cuando cantamos, para nada. Eso yo creo que tiene que ver con el contexto musical. Pero claro, cuando van hacia la sonrisa, logran una colocación eficiente para notas con proyección y altas. Entonces, recuerden esto. Más allá de que van a encontrar, se van a hacer lío con la nomenclatura que les va a figurar en YouTube y en Google, ya que todos estos términos han ido variando a lo largo de la historia. Lo que hoy por hoy llamamos voz de cabeza era la voz de flageolet, y la voz de falsete se le decía voz débil. No importa qué nomenclatura utilicen, ustedes tienen que entender que es una sensación su técnica. Y luego le van a tener que poner un nombre por una cuestión de organizarlo y ordenarlo. Pero recuerden, entonces, de ahora en más, van a tratar de empezar a controlar el ángulo en el que está sonando su voz. Ahí vamos a hacer un ejercicio muy chiquitito antes de terminar este video para controlar un poquito su resonancia. Esto lo hago siempre con mis alumnos. Vamos a ir a una I y vamos a tener 3 ángulos que se van a ligar. Vamos a usar una voz en estado neutro, con un cierre cordal débil. Y voy a darle una resonancia mayormente torácica y con cuerpo, y luego me voy a ir a mis paranasales. Y esto va a decir así. ¿Escuchan la diferencia del área en el que suena la voz? Entonces ustedes tienen que entender de ahora en más que su voz tiene opciones de dónde sonar. Y van a haber opciones que van a ser más eficientes. Cuando empiecen a desarrollar esta posibilidad de sonar en áreas alternativas, es muy probable que la tímbrica o el sonido no les agrade. No lo abandonen, sigan trabajándolo hasta que ese sonido les guste. El primer requisito va a ser que su voz pueda llegar a esas notas con mayor facilidad y con mejor afinación. Ahí tienen su primer paso sólido. Después el moldeado estético de la voz va a ser el último paso. Pero lo primero es decir, miren, ahora llega una canción a la que no llegaba, me canso menos y tengo mejor afinación. O sea, ya algo hicimos bien. Hay una jerarquía, no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿ok? Recuerden el ejercicio. Van a hacerlo a lo largo de distintas notas. Y si pueden lograr escuchar este armónico que se genera, mejor aún. Bueno, yo les mando un abrazo grandote. Cualquier duda que tengan me la pueden colocar acá en los comentarios. Voy a ver si la puedo abarcar en otro video. Estos son tips, es algo superficial que tienen que ver con un ángulo posterior y anterior, o, como yo lo digo, con un imposte circular o con un imposte con un mayor grado de tuán. Hay muchas otras maneras alternativas de empezar a trabajar su voz y de encontrar ángulos intermedios, ¿eh? No es solo adelante y solo atrás, hay grises. Entonces yo les sugeriría que vayan practicando estos ejemplos que son los más gráficos. Y si tienen alguna duda, pueden colocarla en los comentarios como les mencioné. Y les recomendaría comprar los cursos que eventualmente voy a ir sacando, o pueden solicitar su clase personalizada. Yo les mando un abrazo grandote, que tengan un hermoso día y se me cuidan, ¿eh? Sergio.